things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. En esta oportunidad, mediante el uso de muchos reportes, haré los análisis de la habilidad de cuarta estrella de Margaery Tyrell llamada Espina del Arroz. Les diré en qué situaciones dicha habilidad sirve y en qué situaciones dicha habilidad no sirve. Bueno, sin más loro, comenzamos. Para empezar, una breve definición de lo que consiste la habilidad Espina de la Rosa. La habilidad Espina de la Rosa consiste en cuando Margaery lanza su habilidad de ejército activa, hay un 50% de probabilidad de infligir el estado de desarmado a una alineación de un comandante masculino aleatorio, y dicha duración es equivalente al número de comandantes masculinos enemigos por 2 segundos. Dicha selección, en cuanto a la alineación que marca Margaery, pues va a priorizar la alineación con más tropas, y el estado de desarmado consiste en que los ataques normales fallan su objetivo. Esto te viene bien si tú te enfrentas a jugadores que van con el combo de Sinara, lo cual consiste en hacer ataques normales repetidas veces, por lo menos 2, 3 hasta 4 veces por segundo si se tiene la arma roja de la comandante Sinara equipada en la misma comandante, obviamente. En los reportes les voy a enseñar en qué situaciones te sirve. Esta es una situación normal que va a pasar en cualquier informe de combate si tú llevas a Margaery Tyrell. Bueno, lo que te va a decir es esto: Margaery Tyrell marcó a enemigo, bueno, hizo daño por habilidad de ejército activa, que es cada 10 segundos y es equivalente al 260% del ataque de la tropa. Eso ya lo saben todos. Pero la habilidad de despertar de alma guerrera Espina de la Rosa lo que hace es que el ataque normal de la alineación que marca falla su objetivo durante 10 segundos. En este caso, este combo, como tiene 5 comandantes masculinos, lo que hace es activar la habilidad de Margaery, ya que la descripción de su skill dice: por cada comandante masculino enemigo que haya, pues se sumará 2 segundos. Como en este caso hay 5, 2 por 5 serían 10. Son 10 segundos que los ataques normales de dicha alineación van a fallar el objetivo. Y eso se puede notar a partir del segundo 12. Como pueden ver aquí, la alineación B3, que ha sido la alineación marcada, no hace daño por la habilidad especial de Margaery, y eso va a pasar hasta más o menos el segundo 22. Veamos, siempre que falle el objetivo va a salir esta palabra: ataque fallido, y el daño va a ser de 0, lo cual te hace aguantar un poco más en las batallas, siempre y cuando se active, porque recuerden que la posibilidad de activarse es 50%. Si es que algún día sale el arma de Margaery, probablemente se bufee, ¿no? De 50% puede subir a 80, a 100%, tal y como está pasando ahorita con el arma de Cersei. El efecto de desarmado, si tienes el arma de Cersei, pues la probabilidad de que eso suceda pues es de más tiempo. Probablemente se bufee el tiempo, la probabilidad de activación, qué sé yo, o algún efecto de buff. Eso ya lo veremos en las posteriores actualizaciones. Bueno, también hay situaciones en que la habilidad especial de la comandante Margaery no sirve, y te enseñaré cuál es. Hay 2 casos, te mostraré el primero, que es más que obvio. Esta situación te va a pasar si y solo si te enfrentas a setup femenino. Como no hay ningún comandante masculino enemigo, pues 2 por 0 sería 0, y eso lo puedes ver en el reporte.
Nos vamos al segundo 11. Margaery usa su habilidad, pero no se activa la habilidad de despertar de alma guerrera. Solo hace daño y nada más. Puesto que no hay comandantes masculinos enemigos, pues la habilidad de cuarta estrella no se va a activar. Ese es el primer caso. El segundo caso, menos mal que ayer estuve probando, bueno, también un poco rankeando en el tema de la supermina, pero pude darme cuenta cuál era el segundo caso. Bueno, nos vamos al registro de combate y como ustedes pueden ver, la habilidad de Margaery se activa sobre A1 alineación. ¿Qué pasó aquí, muchachos? O sea, supuestamente el desarmado lo que hace es fallar el objetivo, pero les voy a explicar el motivo. El ataque de debilidad, muchachos, el ataque de debilidad. ¿Qué dice la habilidad especial de Jaime? So many vows. They make you swear and swear. Dice, ataca la alineación enemiga con la mayor cantidad de tropas derrotadas y siempre acertará. Lo que por más problema de estado de desarmado que haya, si esa alineación está haciendo ataque de debilidad, pues de todas maneras infligirá daño, lo cual anula el efecto de la habilidad especial Espina de la Rosa. Esas son las dos situaciones, muchachos, que hacen inútil a la habilidad especial de Margaery. Uno es enfrentarse a un combo con pura comandante femenina y el segundo es enfrentarse a un combo de debilidad cuando dicho ataque de debilidad se activó. Esos son los dos casos, muchachos, cuando la habilidad de Margaery no va a funcionar. Una, porque directamente pues cumple con la descripción de su habilidad, y la segunda es porque otro comandante anula el efecto del desarmado, que es Jaime Lannister, puesto que los ataques de debilidad siempre aciertan, pero es un real siempre, o sea, por más efecto de desarmado que se haga, la habilidad de Margaery no va a funcionar, muchachos. Bueno, espero haberlos guiado y orientado en cuanto a las situaciones que Margaery va a ser un poco menos eficiente en cuanto a su habilidad de cuarta estrella. No digo que no sirva, va a ser menos eficiente o no va a tener el mismo efecto que tuviera si es que te enfrentases, por ejemplo, al combo de Sinara, donde en esa situación pues sí se saca ventaja, puesto que te ayuda a disminuir un poco el daño. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima, muchachos.